Buenas, soy el docente Rolando Franco del Colegio Gonzalo Arango de la localidad de Suba. Esto hace parte de la estrategia Aprende en Casa. Estamos hablando de un tema macro, general, que es la redacción, y estamos viendo unos subtemas que nos van a ayudar a llegar a ese gran tema. En esta ocasión vamos a hablar de los conectores lógicos. Recuerden, es sumamente importante que vayan conectando los diferentes subtemas para llegar al tema mayor. Nos interesa aprender a redactar mejor. Bienvenidos a esta presentación. Muy bien, ¿qué son los conectores lógicos? Entonces lo primero que debemos tener claro es que los conectores lógicos son palabras y o expresiones que sirven para enlazar las distintas ideas en una oración, párrafo o texto. Un ejemplo de ello son además, también, si bien, pero. En este caso esas palabras nos pueden ayudar a enlazar distintos enunciados u oraciones. Los conectores lógicos se utilizan para dar fluidez y claridad a un texto, otorgando a las ideas un orden lógico. Sin ellos, los textos serían solo un conjunto de oraciones independientes y aisladas. Esto segundo es sumamente importante. Los conectores lógicos nos dan, ¿sí?, una organización de las ideas, un orden lógico. Nos ayudan sumamente con la claridad del texto y a organizar mejor las ideas. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos para que comencemos a tener claro el uso que debemos dar en nuestras oraciones, en nuestros textos, a los conectores lógicos. Primero, me gustan las arvejas de tu abuela y sus milanesas también. Segundo, ese Julián es muy confianzudo, además de ser tan tacaño. Tercero, no solo nos quedamos sin plata, encima se nos dañó la nevera. Cuarto, el acusado es un ladrón y, por añadidura, un homicida confeso. Y quinto, no te queremos aquí, Eric. Es más, queremos que te largues de inmediato. Si ustedes se fijan en los ejemplos, estas palabras, estos conectores son sumamente importantes. Leamos el primer ejemplo sin su conector. Me gustan las arvejas de tu abuela, sus milanesas también. Puede haber un entendimiento. Alguna persona puede decir que le gustan tanto una cosa como las otras, ¿sí? Pero el conector ayuda a darle un orden más lógico al texto. Además, recordemos, esto simplemente es un enunciado, ¿sí? Cuando tenemos muchos enunciados, necesitamos organizarlos de la mejor manera para no confundirnos y no enredar el texto. Entonces, muy presentes esos ejemplos para que los repasen. Muy bien. Dentro de los conectores lógicos hay diferentes usos que les podemos dar, ¿sí?, según la relación que nosotros queremos enlazar en nuestros textos. Vamos a pasar muy rápido por varias de estas formas de enlace que tienen los conectores lógicos. Según la relación que nosotros queramos, en este caso causa y efecto, ¿sí?, vamos a utilizar cierto tipo de conectores. No nos sirve el mismo conector para todas las relaciones. Dependiendo la relación que nosotros queramos, bien, vamos a utilizar cierto tipo de conectores. En causa y efecto, no los voy a leer todos porque están ahí, pero podemos utilizar el por qué, el por eso, el puesto que, el por consiguiente, por lo tanto, así, como resultado, como consecuencia, luego, entre los otros que están ahí. Causa y efecto. Bien, otro tipo de relación, adición. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos sumar información, ¿sí?, con la otra idea, con la otra oración, con el otro enunciado.
¿Qué conectores podemos utilizar en esta? Y además, también, más, aún, ahora bien, asimismo, entre los otros que están ahí. Sumamos información. Contraste. Pero, aunque, inversamente, a pesar de, sin embargo, por el contrario, no obstante, mejor. Como su palabra lo dice, queremos que el siguiente enunciado contraste el primero. Tiempo. Después, antes, entre tanto, seguidamente, simultáneamente, en adelante, posteriormente, enseguida, ahora, a menudo, cuando, a medida que, mientras. En tiempo, las palabras nos dan cuenta de la relación que hay entre los enunciados. Es una relación de tiempo. Podemos decir después de lo que ya dijimos o antes de lo que estábamos diciendo, volvemos, ¿bien? Entonces, otra categoría, el tiempo. Ejemplificación. Por ejemplo, esto es, vale decir, dicho de otra manera, con otros términos, tal como muestra o lo que es lo mismo, así como, en representación de, bueno, entre los otros que están ahí. Ejemplificación. Simplemente planteamos nuestro enunciado, ahora queremos ejemplificar algo. Por lo regular, se coloca dos puntos y se coloca el conector, coma, y ahí se da el ejemplo de lo que nosotros queremos plantear en nuestro texto. Comparación. Del mismo modo, de igual modo, de la misma manera, asimismo, igualmente, de igual forma, idénticamente, en forma similar. Hay que tener mucho cuidado con la comparación porque podríamos caer en la repetición y la idea no es esa. Utilizamos el conector para decir o aclarar la idea que ya dijimos o compararla simplemente. Pero entonces, mucho cuidado con que no caigamos en la repetición. Énfasis. Como la categoría lo dice, queremos repetir, ¿sí? O queremos aclarar, tener demasiado claro lo que ya dijimos. Entonces utilizamos conectores como repetimos o lo que es más, sobre todo, ciertamente, en otras palabras, lo que es peor, es decir. Conclusión. Finalmente, en conclusión, en suma, para terminar, para concluir, así, de esta manera, brevemente, resumiendo, en síntesis. Eso lo utilizamos, por supuesto, al final de nuestros textos o al final de algunos párrafos donde queremos sintetizar o ya ir cerrando nuestros textos. Orden. Primeramente, seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar, entonces, eventualmente, a continuación, por último y luego. La idea de esta categoría es organizar la información si tenemos que enumerar o decir varias ideas sobre una mucho más grande, una mucho más macro. ¿Sí? Si hay una primera idea, tiene que haber una segunda idea. ¿Sí? Si colocamos en primer lugar, tiene que haber un en segundo lugar como mínimo. ¿Sí? Y de ahí en adelante, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, etcétera. Cambio de perspectiva. Por otra parte, por el contrario, con otro sentido, en contraste, otro aspecto, pasando a otro aspecto, ahora es necesario considerar también, etcétera. Si nos damos cuenta, este tipo de conector nos ayuda, ¿sí?, a cambiar de un momento a otro o introducir otra idea. Bien, ya enunciamos algo, ahora por otra parte vamos a enunciar otra cosa. Muy bien, para terminar, en estas categorías que les estoy presentando de los diferentes conectores lógicos,
está la condición. Supongamos, si, puesto que, siempre que. Le colocamos una condición al enunciado. Colocamos nuestro enunciado primero, ¿sí? Y supongamos que vamos a continuar explicando, mejorando, aclarando, ejemplificando. La condición puede abarcar diferentes tipos de categorías. Entonces ya vamos cerrando con estos diferentes tipos de categorías. Si nos damos cuenta, hay muchos tipos de conectores. Es difícil aprendernos todos los tipos, hay que estudiarlos, por supuesto, y hay algunos que se nos van a quedar mucho más en nuestra cabeza y los vamos a utilizar en nuestros textos. Recomendación importante es, por ejemplo, descargar o tener una pequeña tabla de conectores que cuando nosotros comencemos a escribir un texto la tengamos presente para saber utilizar varios tipos de conectores y que no se vuelvan redundantes nuestros textos. Entonces ahí tenemos las diferentes categorías de los conectores lógicos. Muy bien, vamos a hacer esto un poco más práctico. Entonces les traje un ejercicio, bien, que viene en 3 partes. Es muy sencillo, ¿sí? Tiene un enunciado, tiene unos puntos suspensivos donde debería ir el conector que corresponde y tiene un segundo enunciado o una segunda oración o frase. Entonces, primero, yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, espacio, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. En ese espacio, ¿qué conector utilizaríamos? En cambio, en conclusión, así que. Por ejemplo, en conclusión, ¿cómo nos quedaría? Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, en conclusión, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Puede puede funcionar, pero recordemos cuál es la relación que queremos dar en este ejemplo. ¿Sí? Es una relación de qué? De continuidad de la idea, de contradicción. ¿Cuál será la categoría que más nos sirve ahí? Coloquemos, por ejemplo, en cambio. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, en cambio, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Ese es el conector que funciona mejor ahí en el primer ejemplo. En cambio, ¿sí? Yo hago una cosa, ellos, ¿sí? Hacen o piensan de una manera distinta. El segundo ejemplo. Hace mucho frío. Puntos. No te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. Y ahí tenemos la opción de, por otra parte, aún así, así que. Entonces, probemos con el así que. Hace mucho frío, así que no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. Es necesario el así que, ¿sí? Porque está haciendo mucho frío, ¿sí? Hay que ponerse el abrigo y la bufanda. Es una relación de causa y efecto. ¿Podrían funcionar los otros o no podrían funcionar? ¿Sí? Prueben ustedes. Tercero, no podemos aceptar tus nuevas condiciones. Puntos. Prescindimos de tus servicios. Aún así, por lo tanto, por el contrario, no podemos aceptar tus nuevas condiciones. Por lo tanto, prescindimos de tus servicios. ¿Sí? Por el contrario, no nos serviría. No podemos aceptar tus nuevas condiciones. Por el contrario, prescindimos de tus servicios. No habría lógica. Bien, es muy importante identificar cuál es el conector que más nos puede funcionar ahí según la relación que nosotros queremos establecer entre los dos enunciados. Entonces, un ejercicio, repítanlo ustedes, prueben los otros conectores a ver si hay lógica en la relación o no. Muy bien, como se pudieron dar cuenta en el ejemplo, a veces no es tan sencillo encontrar el conector correcto para colocar. Entonces, acá hay unas ideas que nos pueden ayudar muchísimo con cuál de todos los conectores lógicos usar y en qué momento hacerlo. El primero, para usar un conector lógico debe tener definidas las ideas que quiere comunicar. Si yo tengo claro
qué voy a escribir en mi texto, va a ser mucho más fácil encontrar el conector correcto y el uso. Segundo, debe determinar el orden de enunciación de las ideas, es decir, con cuál quiere empezar, con cuál o cuáles continuar y con cuál terminar su texto. Sin un orden claro, los conectores no se pueden utilizar. Tenemos que tener en nuestra cabeza, por eso es muy importante entender la escritura como un proceso y cómo vamos a organizar, ¿sí?, nuestro texto. ¿Qué idea consideramos que es más importante y cuáles son esas ideas que van a defender esa mayor y van a continuar y en qué orden? Bien, tercero, al relacionar las ideas en el texto, debe preguntarse si necesita usar un conector lógico o no. Tal vez no en todos los casos necesitemos un conector. Bien, entonces hay que hacernos la pregunta, ¿necesito un conector en esta enlazar estas ideas o no? Cuarto, si necesita un conector para unir dos ideas, debe determinar cuál tipo le sirve. Leer muy bien las ideas es sumamente importante para determinar qué relación quiero establecer y de ese modo encontrar el conector más viable. Quinto, para determinar cuál conector utilizar, pregúntese por la relación lógica que hay entre las dos ideas que quiere conectar. Muy relacionado con el 4, ¿sí? Tenemos que leer la idea y determinar cuál es la relación que yo quiero encontrar entre esos dos enunciados. Muy bien. Finalizamos nuestra presentación. Hoy vimos en la presentación de los conectores lógicos. Los conectores lógicos son sumamente importantes para la redacción, para la organización de las ideas, para darle lógica a los textos. Eso es lo que vimos hoy. Vimos qué es un conector lógico, ¿sí? Aclaramos con algunos ejemplos y vimos diferentes categorías de conectores lógicos que según la relación que nosotros queramos establecer entre los enunciados, las frases y las oraciones en nuestros textos, vamos a utilizar determinado tipo de conector lógico. Una recomendación, la recuerdo, es que tengamos una tablita de conectores lógicos cada vez que nos soliciten o queramos escribir algún tipo de texto. Recuerden que los conectores lógicos son muy importantes en los textos argumentativos, pero se utilizan en todos los tipos de textos. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que esta es el subtema de los conectores lógicos. La idea es que podamos avanzar y seguir viendo otros subtemas para mejorar nuestra redacción. Muchísimas gracias.